¿Y por qué ahora, de repente, Ayuso intenta hacer una serie de trampas, que también son fáciles de detectar, para dar otra cifra? Por cierto, 4.100 muertos, la cifra que da, también es para responder por la responsabilidad de qué se hizo bien o qué se hizo mal, ¿no? Pero ¿por qué se hace? Pues hombre, yo la causa que encuentro, aparte de que políticamente y con el motivo del 5º aniversario y el documental 7.291, bueno, pues hace daño, ponen en entredicho ciertas argumentaciones falsas. Luego está la cuestión judicial. Hay una serie de fiscales que tienen en sus manos la posibilidad, y algunos jueces, de mantener abierta una vía que otras vías han estado siendo cerradas en estos años, pero hay una que es un delito distinto por discriminación en la atención sanitaria que puede salir adelante, y eso yo creo que tiene un poco inquieta a las autoridades de la Comunidad de Madrid. ¿Por qué esta comunidad registró uno de los excesos de mortalidad más altos de toda Europa? Pues porque se priorizó la propaganda por encima del cuidado. Aquí se priorizó hacer propaganda de una supuesta buena gestión, que luego no era tal, por encima de una buena gestión, ¿no? Creo que la Comunidad de Madrid fue desleal con el resto de comunidades, fue desleal con la ciencia, fue desleal con los profesionales, fue desleal con el Estado, por supuesto, desde el primer momento lo utilizó como una guerra política con el gobierno central, ¿no? Y claro, cuando tú antepones la propaganda por encima de lo que tienes que estar haciendo, que es el cuidado, la gestión, no sé, el estar desarrollando, el estar viviendo una pandemia desde su lado más cruel, ¿no? Que es el lado que estaban viviendo los familiares y las víctimas, ¿no? ¿Por qué se redactó y se aplicó aquí en la Comunidad de Madrid ese llamado protocolo de la vergüenza, el de no derivación de los enfermos de las residencias a los hospitales? El por qué no te lo puedo contestar, porque claramente solo ocurrió aquí en la Comunidad de Madrid, y más allá de por qué se hizo, es por qué se ocultó, por qué se ha mentido tanto, por qué se han dado tantas versiones contradictorias y por qué no se asumió que realmente en la Comunidad de Madrid las residencias de mayores tenían otras opciones, ¿no? Tenían la opción de ir a IFEMA, pero claro, IFEMA era, no sé si os acordáis, algo que iba a maravillar al mundo, no podía maravillarlo con gente, ¿no?, que podía estar en un momento de paliativos. A las residencias podían haber entrado las organizaciones no gubernamentales que estaban deseosas de ayudar, de poner hospitales de campaña, y yo, que estuve en contacto con varias, pues hubieran podido entrar en las residencias o derivar a los mayores a algún sitio. De alguna manera se les impidió el derecho al auxilio básico a los pacientes por vivir en un sitio, ¿no? Por ser mayores, por tener alguna discapacidad y por vivir en un sitio, ¿no? Acláreme una cuestión, ministra. ¿En Madrid, en la Comunidad de Madrid, se medicalizaron las residencias? Claramente no. Claramente no. ¿En qué consiste medicalizar una residencia? Pues mira, medicalizar una residencia es que algún profesional, que los profesionales hubieran ido allí, que hubieran hecho pues los protocolos que estábamos siguiendo en los diferentes hospitales, primero de dividir no solamente a los pacientes con y sin COVID, sino de dar los cuidados mínimos a esos pacientes, por ejemplo, para sedaciones, para oxigenar, ¿vale? Porque, claro, la duda que nos queda aquí es cuántos se hubieran podido salvar, ¿no? Cuántas muertes evitables, que es una cosa que utilizamos mucho en medicina, ¿no? Cuántas muertes evitables hubiéramos podido, cuánta gente hubiéramos podido salvar o cuánta gente hubiéramos podido ayudar a morir, ¿no? En vez de morir ahogada, morir sedada, y en vez de morir abandonada, morir acompañada, ¿no? Yo creo que hay muchísima diferencia. Esta frase ya que se ha quedado de la señora Ayuso diciendo iban a morir igual, no es verdad, claro que no. Y la rabia, yo creo, es que sí que había otras opciones, ¿no? Que era IFEMA, que eran hospitales de campaña, que eran las ONGs, bueno, pues que era que alguien hubiera socorrido a esa gente. En el documental 7.291 que emitimos anoche en Televisión Española, cuando se hablan de los protocolos de no derivación, podría dar la sensación, ¿no?, a los espectadores que solo afectaban a aquellos diagnosticados con COVID, pero esos protocolos afectaban a todos los residentes enfermos, tanto por COVID o por cualquier otra dolencia. Afectó a todos, ¿no? No se derivó a ninguno, claro, padeciesen la dolencia que padeciesen. Fue un protocolo discriminatorio del lugar donde residían esas personas, ¿no? Y no solamente del lugar, sino todos aquellos mayores de residencias que tenían un seguro privado sí que fueron derivados, ¿no? Bueno, yo creo que es evidente, quiero decir, que es que hay veces que cuando la realidad es tan plomiza no se puede reescribir como la quiere reescribir ahora la señora Ayuso, cuando la evidencia es tan dura, ¿no?, y tan plomiza,
creo que lo más que queda es pedir responsabilidades, pedir que por favor, por lo menos, dejen de insultar, de agredir, de mentir y de llevar este modus operandi que se ha llevado siempre con las tragedias, alrededor de las tragedias por parte del Partido Popular. Hablando de responsabilidades políticas, en Madrid hubo una comisión de investigación. Lo que sucede es que después de las elecciones de 2021 dejó de trabajar, cerró. ¿Qué sucedió? Bueno, esa propaganda que se instauró en Madrid funcionó, hizo que la señora Ayuso ganara las elecciones y una vez que ganó las elecciones decidió eliminar todo rastro de la investigación o de la posible aclaración de lo que hubiera podido suceder y de las opciones que podía haber, ¿no? Porque yo vuelvo a insistir, es que esto solo ocurrió en Madrid, no ocurrió en ninguna otra comunidad. Y esa comisión de investigación nosotros como Más Madrid la presentamos varias veces, insistimos varias veces y bueno, pues fue cerrada porque lo estamos viendo con el documental, ¿no? Hay una parte en la que los propios testimonios, porque una comisión de investigación lo único que pretende es que la gente explique, ¿no? y que podamos entender, ¿no? El propio hecho de que la gente explique, los familiares, los profesionales que estaban en las residencias, los directores de las residencias, el consejero de políticas sociales, eso ya para la Comunidad de Madrid y para la señora Ayuso es un agravio, ¿no? Esto de estáis retorciendo el dolor, ¿no? Para ella dar explicaciones es retorcer el dolor, ¿no? Lo que es retorcer el dolor es mandar cartas como se mandaron luego a los familiares con la factura de las residencias donde habían fallecido sus familiares. Sí, yo creo que hay un interés clarísimo desde la sociedad civil, ¿no? Desde la ciudadanía, por desentrañar qué pasó, qué ocurrió durante esos primeros meses de la pandemia en lo que ha sido llamado la zona cero del COVID, ¿no? Porque es verdad que los porcentajes de mayores que fallecieron en las residencias y además en un estado de abandono, ¿no? De discriminación, pues es muy elevado. Y además es fácil, contrastando datos, responder a esas cosas que se han ido argumentando en estos años de no, bueno, pues se hizo lo que se pudo, en Madrid ocurrió lo mismo que en otras comunidades autónomas, etcétera. Todo eso se desmonta perfectamente con datos. Y luego hemos asistido a algo que yo creo que sí está sorprendiendo, ¿no? Que es que 5 años después, la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, decide poner en entredicho la cifra que hasta ahora se manejaba y que hay que explicar. Esa cifra sale de la propia Comunidad de Madrid y nos la entregan a Infolibre desde el portal de transparencia. Y es la suma de los fallecidos declarados por el Gobierno de la Comunidad de Madrid, sumando las 475 residencias. Es verdad que ahora opta por otro criterio para llegar a los 4.000 y pico. Sí, amplía por otro periodo. Amplía el periodo, que no se tiene mucho sentido, cuando la referencia era qué pasó en esos 2 meses duros, ¿no? Del confinamiento, cuando todos estábamos confinados, y se dictaron ciertos protocolos, especialmente uno que impedía, que prohibía trasladar a mayores a las residencias. Y otra cuestión fundamental, ¿se pudo hacer algo respecto a esto? Porque se da por hecho, no había nada que hacer, ¿no? Bueno, sí, se pudo. Se pudo, por ejemplo, ¿por qué al IFEMA, al famoso Hospital Milagro, por qué solo en esos 2 meses llevaron a 23 residentes, de todos los miles que estaban todavía abandonados en residencias? No hay explicación a eso. ¿Por qué no se enviaron médicos y enfermeros a las residencias para medicalizarlas, etcétera? No, había otras opciones que no se manejaron. Entonces, esto es lo que está todavía abierto. ¿Y por qué ahora, de repente, Ayuso intenta hacer una serie de trampas que también son fáciles de detectar, para dar otra cifra? Por cierto, 4.100 muertos, la cifra que da, también es para responder por la responsabilidad de qué se hizo bien o qué se hizo mal, ¿no? Pero ¿por qué se hace? Pues hombre, yo la causa que encuentro, aparte de que políticamente y con el motivo del 5º aniversario y el documental 7.291, bueno, pues hace daño, pone en entredicho ciertas argumentaciones falsas. Luego está la cuestión judicial. Hay una serie de fiscales que tienen en sus manos la posibilidad, y algunos jueces, de mantener abierta una vía que otras vías han estado siendo cerradas en estos años, pero hay una que es un delito distinto por discriminación en la atención sanitaria que puede salir adelante, y eso yo creo que tiene un poco inquieta a las autoridades de la Comunidad de Madrid.